Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe hoy. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su palabra, su verdad, ¿verdad? Hoy vamos a tener una reflexión sobre un texto que nos tiene que ayudar a entender realidades que desgraciadamente no habíamos entendido hasta ahora. Y son cuestiones que no son muy fáciles de entender. Eso también hay que decirlo. Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. Y este texto en realidad nos va a hablar de este asunto también. Si no estamos acompañados por el Espíritu de nuestro Dios, no hay forma de que podamos entender esto. Y hoy vamos a tratar de entender un poco en profundidad, o sea, hasta donde podemos llegar, ¿verdad? Porque ya sabéis, siempre os aconsejo que vosotros os acerquéis al texto y que hagáis vuestra propia análisis, vuestra propia reflexión, de tal manera que entre todos podamos entender mucho mejor esas realidades, esas verdades. Vamos a ver que para que el Espíritu Santo esté con nosotros, tenemos que estar en ciertas condiciones, ¿verdad? Tenemos que cumplir ciertas condiciones. Y probablemente, de hecho no probablemente, seguramente, por eso no entendimos, porque en realidad en 1888, al rechazar el mensaje que Dios nos envió, pues en realidad nos quedamos desprovistos también del Espíritu de nuestro Dios. Y por eso, y solamente así se explica de por qué estamos tan confusos, ¿verdad? Y no hemos sido capaces de entender las realidades que nuestro Dios quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Vamos a entrar en el texto y vamos a tratar de analizar, porque hoy es un texto bastante complejo para poder entender. La reflexión de hoy está titulada La naturaleza divina y humana de Cristo, y vamos a entender esta realidad. Es una realidad compleja a la que estamos invitados también nosotros, ¿sí? Cristo conoce las pruebas del pecador, conoce sus tentaciones, ha tomado sobre sí nuestra naturaleza. Y este es uno de los puntos que nosotros no comprendimos, que Cristo se hizo humano. Él tomó la naturaleza de Adán, divino-humana. Esa era la auténtica naturaleza que Adán tuvo en su creación, ¿verdad? Divino-humana. Es decir, el Espíritu de Dios estaba en él. Por lo tanto, tenía esa naturaleza divino-humana. Cuando pecó, él se quedó desprovisto de este poder. Por lo tanto, su naturaleza fue una naturaleza caída, solamente humana. Decimos solamente humana porque en realidad él debería de haber muerto en aquel instante, ¿verdad? Cuando nos desconectamos del poder de Dios, moriremos. Esa es la realidad. Pero nuestro Dios nos dio un tiempo de gracia para que podamos entender qué es lo que ha pasado, cuál es el problema de la elección que Adán hizo y nosotros hacemos todos los días en realidad, y que le dé una nueva oportunidad de volver a elegir. Por lo tanto, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Adán no caída, porque Cristo no pecó nunca. Por lo tanto, él tenía la naturaleza divino-humana de Adán. Ya hemos tratado este asunto y espero que todos aquellos que me seguís, que seguís el canal, ¿verdad? Espero que a estas alturas habíais entendido ya este concepto, pero lo explico por aquellos que quizás lo ven por primera vez. Y claro, seguramente va a ser una cuestión sorprendente, ¿no? Pero yo les invito que vuelvan a ver las reflexiones desde atrás para que puedan entender conceptos que
no creo que los va a encontrar en ninguna otra parte, ¿verdad? Porque nuestro Dios, por su bondad, pues al final del tiempo nos descubrió, nos invita de nuevo a descubrir estas realidades, esas verdades, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo conoce las pruebas del pecador, conoce sus tentaciones, ha tomado sobre sí nuestra naturaleza, es decir, fue un ser humano como nosotros. Fue tentado en todos los aspectos como nosotros y sabe cómo socorrer a los que serán tentados. Dice, sabe cómo socorrer, y ahora vamos a entender por qué dice esto y por qué lo dice de esta manera, ¿verdad? Y sabe cómo socorrer a los que serán tentados. Ha llorado y conoce sus penas. Ha sido testigo de todas sus penas, o de todas nuestras penas, mejor dicho, ¿verdad? Para todos los que creen y confían en Él. Y quiero señalar, subrayar este asunto, porque mucha gente no entiende lo que significa en realidad creer y confiar en Cristo. Parecen palabras sencillas, pero tienen mucha profundidad. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este asunto también, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios ha hecho todo lo posible para que no entendamos la profundidad de los conceptos. Y ese creer y confiar en Dios son unos conceptos profundos, ¿verdad? No es un creer como humanamente hablamos, no, creo que no sé qué cosa ha pasado o pasa, no es ese creer. Es mucho más profundo, va mucho más allá que un simple creer y confiar, ¿verdad? Porque todo, incluso la palabra, ¿no? Los demonios creen, pero que no pasa nada, no van a ser salvos ni nada por el estilo, ¿verdad? Pues no estamos hablando de ese creer, ¿verdad? Es más profundo que solamente eso. Para todos los que creen y confían en Él será como un escondite del viento y un refugio de la tempestad. Y nos va a explicar todos estos asuntos, ¿verdad? Esta reflexión de hoy. No es una reflexión fácil, lo vais a ver, pero trata de hacernos entender realidades que en realidad se nos han escapado, ¿verdad? Y por eso tenemos tanta confusión hoy, no somos capaces de entender en toda la profundidad del mensaje que la Biblia y la verdad presente trata de enseñarnos, ¿no? ¿Verdad? De explicarnos. Aquellos que afirman que no fue posible que Cristo pecara, no pueden creer que realmente tomó sobre sí la naturaleza humana. Es decir, no pueden creer que era un ser humano, ¿verdad? No pueden creer. Pero ¿no fue Cristo realmente tentado? No solo por Satanás en el desierto, sino durante toda su vida, desde la infancia hasta la edad adulta. Y no nos paramos a pensar aquí, vamos a ver, Satanás fue el siguiente después de Cristo en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Que Satanás no sabe cómo funciona el universo? ¿No sabe cómo funciona el mundo que Dios ha creado? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué Satanás está intentando hacer pecar a Cristo si, siendo Dios, pues no puede pecar, ¿verdad? ¿Por qué lo intenta? No es un sinsentido, ¿verdad? ¿Y por qué está intentando Satanás hacer pecar a Cristo? Porque sabía que era un hombre. Él creía que puede engañarlo igual que a Adán. Por lo tanto, esto debería de reforzar este hecho de que él era un ser humano. Porque si no, no podía ser tentado. No tiene sentido. ¿Y no sabe Satanás cómo funciona el universo de Dios? ¿No conoce él la auténtica historia de todas las cosas? Pues claro que sí, ¿verdad? Pero desgraciadamente no nos paramos a pensar con profundidad sobre estos asuntos, ¿verdad? Y con facilidad nos vamos al error y la confusión.
Pero no fue Cristo realmente tentado no solo por Satanás en el desierto, sino durante toda su vida, desde la infancia hasta la edad adulta. En todos los puntos fue tentado como nosotros, y porque resistió con éxito la tentación bajo cualquier forma, fijaos aquí, dio al hombre el ejemplo perfecto. Dio al hombre el ejemplo perfecto. Lo subrayo porque es sumamente importante. Y a través de la amplia provisión que Cristo ha hecho, fijaos aquí, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en realidad? Está diciendo que por la victoria que Cristo ha conseguido, ¿verdad? Allí donde Adán pecó, y entiéndase, cuando estamos diciendo Adán, debemos de entender humanidad también, ¿verdad? Porque después de Adán, nosotros heredamos las consecuencias de esta elección, ¿verdad? Heredamos consecuencias de esta elección. Pues Cristo viene y allí donde Adán cayó, Cristo venció ante el mismo Satanás. ¿Comprendemos? Y ante las mismas tentaciones. Bueno, en realidad Adán solo pecó en una. Pero es que Cristo resistió a todas las tentaciones que se nos pueden presentar a nosotros. Es decir, Él vino después de 4000 años de pecado y con todas las consecuencias, y Él resistió a todas esas consecuencias. ¿Por qué? Pues precisamente para esto. Dio al hombre el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Para demostrarnos que nosotros podemos seguir ese camino trazado por Él mismo. Es decir, si creemos y confiamos en Él, ¿verdad? Y nos fijamos cómo ha conseguido Él vencer, Él nos dice que nosotros también podemos hacerlo. Y por eso dice, y a través de la amplia provisión que Cristo ha hecho, ¿cuál es la amplia provisión? Él ha vencido el pecado de Satanás, es decir, nos ha sacado de la condenación. ¿Y qué fue lo que perdió Adán en Edén? Pues esta naturaleza divina. ¿Y qué es lo que nos dice ahora? Pues de nuevo nos vuelve a dar la oportunidad de que tengamos, o sea, que podemos llegar, dice, podemos llegar, de momento nos da, y ya lo vimos en las reflexiones anteriores, ¿verdad? De momento nos envíe al Consolador, su Espíritu, como ayuda para que para poder llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuándo ocurre esto? Al final del día de la expiación es cuando el Espíritu de Dios vuelve a ocupar su sitio en ese templo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y eso creo que lo tenemos claro todos, ¿verdad? Pero que no hemos entendido ese mecanismo, ese funcionamiento, ¿verdad? De cómo Dios trabaja, ¿verdad? Pero fijaos aquí, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Y aquí vamos a ver que hay una obra previa, por eso es necesario que el Espíritu Santo venga como ayuda, ¿verdad? Para que nosotros podamos escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria, ¿verdad? Daniel 8:14, y el templo será purificado, es decir, nosotros seremos purificados para que al final del día de la expiación el Espíritu Santo pueda ocupar su espacio en nuestro templo, ¿verdad? Y a partir de ese momento somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora también lo somos, pero no en forma completa, total, ¿verdad? Sino que es como ayuda, ¿verdad? Pero aquí no nos paramos a pensar. Aquí el texto nos dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Aquí el adventismo nos dice que en el bautismo, nosotros, al sumergirnos en el agua, es decir, morimos frente a la vida que tuvimos hasta este momento, ¿verdad? Y cuando salimos,
pues recibimos la ropa limpia, ¿verdad? Y que a partir de este momento vivimos otra vida. Bien. Ahora, cuando nosotros leemos este texto y dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria, y nosotros decimos que hemos recibido la ropa, y esto lo he escuchado yo de la boca de un maestro de Israel, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas veces recibimos la ropa? El Evangelio nos dice que solamente una vez. Bien, pues si después de bautizarnos nosotros hemos nacido a una nueva vida y recibimos una ropa blanca, ¿verdad? Que se supone que esta es la ropa con la cual debemos de entrar en el reino de Dios, ¿por qué seguimos pecando? Aquí deberíamos de darnos cuenta de la confusión que tenemos, ¿verdad? Y de la no comprensión de la auténtica realidad que Dios quiere presentarnos. Y podemos ver una vez más que no hemos entendido qué es lo que pasó en 1888. Por eso Satanás trabaja tanto para que estemos apartados, nuestras miradas, nuestro pensamiento, que no reflexionemos bajo ningún concepto qué fue lo que pasó en 1888. ¿Cuál era ese mensaje que Dios quiso enviarnos, ¿verdad? Y que nosotros rechazamos. ¿Y cuál es su importancia? Podemos darnos cuenta que no hemos entendido muchas cosas, ¿verdad? Pero que por la gracia de Dios ahora de nuevo nos vuelve a enviar este mensaje porque es necesario que se prepare ese pueblo remanente, ¿verdad? La historia de este mundo tiene que terminar, ¿verdad? Es clave entender y aceptar este mensaje, ¿verdad? En 1888 fue enviado a través del liderazgo de la Iglesia. Y fue el liderazgo en nombre de todo el pueblo que rechazó este mensaje. En esta ocasión Dios nos lo envía a todos de manera individual, ¿verdad? Por lo tanto, todo aquel que sin prejuicios, con una mente abierta, se acerca a la palabra de Dios y entiende este mensaje, tiene esta oportunidad de ser parte del pueblo remanente, ¿verdad? Porque todos estos textos hacen referencia al día de la expiación, al pueblo final, al pueblo remanente, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo en este contexto siempre. Por eso aquí tratamos esos textos, porque hemos de preparar un pueblo remanente, el pueblo final, a los 144.000 del Apocalipsis 14, ¿verdad? Pues en este contexto debemos de entender estas realidades, ¿verdad? Fijaos, en todos los puntos fue tentado como nosotros, y porque resistió con éxito la tentación bajo cualquier forma, dio al hombre el ejemplo perfecto. Y a través de la amplia provisión que Cristo ha hecho, es decir, de su victoria, esta es la amplia provisión. No estamos condenados, ¿verdad? Bajo el pecado de Adán, no estamos condenados, sino que nos ha sacado de la condenación y nos vuelve a reconectar con su espíritu, para que nosotros podamos recorrer este mismo camino que él recorrió, ¿verdad? Y a través de la amplia provisión que Cristo ha hecho, podemos llegar, y eso es un condicionante, podemos llegar, y vamos a ver cuál es ese condicionante, ¿sí? A ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Jesús dice, y aquí también tenemos que estar atentos, porque claro, Jesús nos dice cosas y nosotros no las entendemos. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero claro, aquí, cuando tú lees este texto y entiendes la doctrina que se predica hoy tanto, ¿no? De un sustituto, o que a través de su vida perfecta nosotros somos considerados perfectos, o en fin, todas esas falsas doctrinas, porque son falsas doctrinas, ¿verdad? O muy mal comprendidas, ¿verdad? Creemos cosas que no son verdad, ¿verdad? Porque aquí dice, al vencedor, ¿qué vencedor? ¿Vencedor de qué? Si Cristo ha vivido por mí, si Cristo es mi sustituto, si su sangre me purifica, ¿qué tengo que vencer yo? Pues no sé si os dais cuenta que no nos paramos a reflexionar con profundidad sobre los textos, ¿verdad? Leemos las cosas, pasamos por encima y no reflexionamos lo suficiente como para darnos cuenta. ¿De qué soy yo vencedor? ¿O de qué tengo que ser yo vencedor? Cuando la doctrina que se predica hoy es que yo no puedo. Entonces, si yo no puedo, pero Cristo me dice, al vencedor, a ver, ¿quién tiene razón aquí? El hombre dice que no puedo. Bueno, el hombre inspirado por el mismo Satanás, ¿verdad? Que yo no puedo. Pero Jesús me está diciendo, al vencedor, ¿vencedor de qué? ¿Entendéis? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fijaos, dice, este es el principio de nuestra confianza que debemos mantener firme hasta el final. ¿Qué confianza? Que puedo ser vencedor, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Jesús dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y los dice, este es el principio, por lo tanto, partiendo de aquí, hay que entender muchas cosas, ¿verdad? Dice, este es el principio de nuestra confianza, creer, confianza, que debemos mantener firme hasta el final. ¿Qué tengo que mantener firme hasta el final? Que yo puedo vencer, porque me lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Pues este es un mensaje a contracorriente, y ya lo hablamos en la reflexión anterior también, ¿verdad? Fijaos, si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, nos ayudará a resistir. Pero, ¿podemos? ¿De verdad podemos? Porque dice, a ver, tenemos aquí hay un paradigma, ¿verdad? Dice, si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, nos ayudará a resistir. ¿A quién creemos? Reflexionemos, mis queridos hermanos, porque si no reflexionamos con profundidad, con mucha facilidad, seremos engañados. Yo os hablaba en la reflexión anterior, dejemos de comer precocinado. Estudiemos, comprobemos lo que se nos dice, porque si no, vamos a tener un problema y menudo problema, ¿verdad? Fijaos, Cristo vino a traer el poder divino para combinarlo con el esfuerzo humano. Lo vuelvo a recalcar. ¿Podemos? Porque Cristo nos dice que Él vino a traernos a su Espíritu para que su Espíritu combinado con mi esfuerzo, con mi voluntad, con mi deseo de vencer, pues que pueda vencer. Y yo me sigo preguntando, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado a creer lo que creemos? Que nosotros no podemos.
¿Os dais cuenta como la doctrina de los nicolaitas, que fijaos, parte del siglo I, segundo, tercero, ¿verdad? Fijaos de lo de lejos que viene, con que solo creer, ¿y qué es ese tipo de creer? ¿Verdad? Ya somos salvos. Pues aquella heresía ha ido desarrollándose hasta convertirse en sinfín de doctrinas, porque si tú te vas a cada iglesia, te vas a encontrar con una distinta creencia, con referencia a la salvación. Entonces, Cristo nos dice una cosa, está en la palabra, pero claro, pasamos de largo sobre ella y no logramos entender las profundidades de lo que Cristo nos quiere decir, ¿verdad? Por lo tanto, ¿podemos entender lo profundamente engañados que estamos? Y eso, en gran parte, es por culpa de comer precocinado, de no confiar en Dios, que Él nos ha enviado ese poder, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser vencedores como Él lo fue. Si esto está en la palabra de Dios. Pero, ¿nos lo creemos? ¿Os dais cuenta? Jesús estaba libre de todo pecado y error. No había ni un rastro de imperfección en su vida o carácter. Y aquí tenemos que entender, porque claro, Él aquí nos invita, debemos de entender que Cristo parte del hecho de que Él nació teniendo el Espíritu de Dios en Él. Por lo tanto, no tuvo pecado. Pero Él nos invita a nosotros a esa purificación del templo, porque fijaos lo que dice, Jesús estaba libre de todo pecado y error. No había ni un rastro de imperfección en su vida o carácter. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a llegar a esta condición para que luego podamos entender lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Mantuvo una pureza intachable bajo las circunstancias más difíciles. Cierto, declaró, no hay nadie bueno excepto uno, es decir, Dios. Pero de nuevo dijo, yo y mi Padre somos uno. Y aquí no entendimos bien este asunto. Cuando Él dice, yo y mi Padre somos uno. Claro, no entendimos que Cristo, con su naturaleza divino-humana, ¿cómo podía ser uno con el Padre, que es exclusivamente divino? O sea, tiene la naturaleza divina, ¿verdad? ¿Cómo podía ser uno? Pues solamente como lo dijo Cristo. No soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Verdad? Por lo tanto, fijaos, Jesús habla de sí mismo, así como del Padre, como Dios. Y reclama para sí la justicia perfecta. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que Jesús, al obedecer, al no tener, o sea, estar libre de todo pecado y error, sin tener ningún tipo de pecado, y aquí tenemos que entenderlo, que Él fue tentado en todo. Es decir, al obedecer, Él reclama para sí la justicia perfecta. ¿Qué es lo que reclama para sí? Que el Espíritu del Padre habita en Él. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Que si nosotros hacemos esta obra de purificación del templo, podemos reclamar la justicia perfecta también para nosotros. ¿Lo entendemos? Entonces el Espíritu de Dios, al final del día de la expiación, ocupará su lugar en nuestro templo. Esta es la lección que debemos de entender de aquí. ¿Entendéis? Fijaos, y aquí nos lo explica. En Cristo moraba la plenitud de la divinidad en forma corporal. ¿Qué quiere decir aquí?
que en Cristo moraba el Espíritu de su Padre, del Padre. Eso es lo que dice. En Cristo moraba la plenitud de la divinidad, y él era un ser humano. Su naturaleza era divino-humana. Sin embargo, dice que en él moraba la plenitud de la divinidad en forma corporal. Es decir, que en él moraba el Padre. ¿Lo entendemos? Y por eso en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues porque si el Espíritu del Padre no se aparta, Cristo no puede morir. Porque la eternidad estaba en él. ¿Lo entendemos ahora? En Cristo moraba la plenitud de la divinidad en forma corporal. Por eso, aunque tentado en todos los puntos como nosotros, estuvo ante el mundo desde su primera entrada en él sin ser contaminado por la corrupción. ¿Lo entendemos? Aunque rodeado de ella. Y fijaos, ¿no debemos nosotros también hacernos? Y aquí tenemos que entender esa purificación del templo, ¿verdad? Dice, hacernos partícipes de esa plenitud. Y no es así, y solo así, que podemos vencer como Cristo venció. ¿Entendemos el mecanismo, queridos hermanos? ¿Entendemos a lo que nos invita Cristo? ¿Verdad? Si lees el texto de nuevo y reflexionas profundamente, te puedes dar cuenta de a lo que nos está invitando. Porque dice, en Cristo moraba la plenitud de la divinidad en forma corporal. Por eso, aunque tentado en todos los puntos como nosotros, estuvo ante el mundo desde su primera entrada en él, desde su nacimiento, sin ser contaminado por la corrupción, porque el Padre habitaba en él, ¿verdad? Aunque rodeado de ella. Y fijaos a lo que nos invita, dice, ¿no debemos nosotros también hacernos partícipes de esa plenitud? Y no es así, y solo así, que podemos vencer como Cristo venció. ¿Entendéis el mecanismo ahora? Pero claro, hay que entender cómo podemos hacernos partícipes de esa plenitud. Y a lo que nos invita es a la limpieza del templo, ¿verdad? Daniel 8:14. ¿Por qué estamos tan confusos de comprensión? ¿Por qué no nos aferramos a Jesús y sacamos de él, ¿verdad? Entendemos cómo ha vencido él, cómo lo ha hecho él, cómo ha podido él, siendo un ser humano, vencer, ¿verdad? Dice, ¿por qué no nos aferramos a Jesús y sacamos de él por fe la fuerza y la perfección de su carácter? ¿Qué es la perfección de carácter? La presencia del Espíritu del Padre, ¿verdad? Como el sarmiento saca la savia de la vid viva. Debemos mirar a Jesús, acordaos de la serpiente en el desierto, mirad y ser salvos. ¿Por qué tenía que mirar? Para entender cómo él ha vencido, para que nosotros podamos seguir ese mismo camino. Y eso es lo que nos dice aquí. Debemos mirar a Jesús y entender, lo digo yo, ¿verdad? Debemos mirar a Jesús y crecer paso a paso en el trabajo de superación mientras las tentaciones nos cierran, nos ponen a prueba, ¿verdad? Fijaos porque aquí nos explica qué significa esa purificación del templo. Dice, permaneciendo en Cristo, es decir, procurar que el Espíritu esté con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Permaneciendo en Cristo, en obediencia, ¿verdad? Nos hacemos uno con Él. Nos explica el crecer de antes, ¿verdad? Y crecer paso a paso en el trabajo de superación. Permaneciendo en Cristo nos hacemos uno con Él. Entonces estaremos seguros, completamente seguros, contra todos los asaltos de Satanás. El Cristo que vive en el alma se revela en el carácter.
El hombre no es nada sin Cristo. ¿Entendemos el mecanismo? Aquí nos está hablando que en el final del día de la expiación, cuando el Espíritu de Cristo habita en nosotros otra vez, ¿verdad? Es solamente entonces cuando nosotros podemos resistir de forma perfecta totalmente a los asaltos de Satanás, ¿verdad? Mientras tanto, con la ayuda de su Espíritu, tenemos que procurar obedecer, ¿verdad? Purificar este templo, ¿verdad? Fijaos, pero si Cristo vive en nosotros, haremos las obras de Dios. Este es el final del día de la expiación. Cuando Cristo vuelve a habitar este templo, su Espíritu, haremos las obras de Dios. Porque si intentaríamos entenderlo hoy nadie puede hacer las obras de Dios. Nadie, ¿verdad? Representaremos a Cristo en nuestra vida. Hablaremos de Cristo porque meditamos en Él. Creceremos en Cristo hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres con entendimiento espiritual. Y aquí nos habla de esa preparación, ¿verdad? Para alcanzar este Cristo vive en nosotros. ¿Comprendemos? El amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiestan por la vida del Salvador no menos que por su muerte. Asumió la naturaleza humana con sus enfermedades, sus responsabilidades, sus tentaciones. Él mismo tomó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias. En todo le convenía ser semejante a sus hermanos. Él fue en todas las cosas tentado como nosotros. No ejerció en su propio nombre ningún poder que el hombre no puede ejercer. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo que hizo lo hizo con el poder del Espíritu que habitaba en él. ¿Entendéis? Por eso dice, no ejerció en su propio nombre, como nosotros tampoco podemos ejercer en nuestro nombre, sino que nosotros ejercemos o obedeceremos en su nombre con la ayuda de su Espíritu. Y eso es lo que nos está diciendo aquí también. No ejerció en su propio nombre ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre se enfrentó a la tentación y venció con la fuerza que le dio Dios. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha dispuesto que podamos ser partícipes de la naturaleza divina y nos asegura que podemos vencer como Él venció. ¿Entendemos el mecanismo, queridos? ¿Entendemos? Su vida testificó que con la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible para el hombre obedecer la ley de Dios. ¿Entendemos el mecanismo? Aquí podemos ver una vez más que no hemos entendido bien el mensaje que Dios nos quiere enviar, ¿verdad? Y que al no tratar nosotros mismos de entender estas realidades por nosotros mismos, al confiar que se nos cuente las verdades de lo escrito está, pues claro, estamos sometidos al error del ser humano, ¿verdad? Porque no podemos culpar a nadie del mal entendimiento de lo escrito está, solamente a nosotros mismos, ¿verdad? Si no estudiamos y no entendemos por nosotros mismos, si no le permitimos al Espíritu Santo que nos revele su auténtica realidad, pues claro, confiamos en lo que nos cuentan otros y es así como llegamos al error. ¿Entendéis? Por eso es necesario que este pueblo remanente entienda por sí mismo el mensaje que Dios nos quiere revelar. ¿Sí? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os ha sido de ayuda. Os ruego que no confiáis porque todas esas
realidades, todas esas verdades, queridos hermanos, tienen un propósito, ¿verdad? Para prepararnos para glorificar el nombre de nuestro Dios y que nuestro Redentor termine su obra en el santuario celestial, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de estudiar, debemos de entender por nosotros mismos estas realidades, mis queridos hermanos, y pedirle al Espíritu Santo la ayuda para poder comprender su mensaje, su auténtico mensaje, ¿verdad? Las profundidades de esas verdades. No son fáciles y de primeras no son fáciles de entender. Por eso hemos llegado a esas confusiones que tenemos hoy día, ¿verdad? Debemos de tratar de entender por nosotros mismos estas realidades. Y solo podemos entenderlos cuando pedimos ayuda de lo alto. Nos ha sido prometida. Pero si no hacemos uso de ese poder, pues no vamos a entender, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que Él nos envíe a cada uno de nosotros su Espíritu, que nos capacite y que podamos entender su mensaje, ¿verdad? Su propósito, su deseo con nosotros. Y que juntos podamos ser parte de ese pueblo remanente que glorificará a nuestro Dios y que verán venir a nuestro Redentor, a nuestro Rey, para llevarnos consigo en su reino. Os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.